En 1944 tuvo lugar una invasión satisfactoria de los aliados sobre lo que Hitler llamaba Fortaleza Europa. Era algo esperado por los alemanes y por lo tanto el desarrollo masivo de las fuerzas inglesas no podía pasar inadvertido a las fuerzas de inteligencia. Ambas partes sabían que debían asegurar un importante punto de defensa. Ambos sabían que de la sorpresa y lo inesperado dependería el resultado. Era una cuestión de secretos. El secreto primordial de los contendientes era el dónde. The intention was to make landings along the strip of coast between the mouth of the Orne River and the base of the Cherbourg Peninsula, to cut off the peninsula and to secure Cherbourg as a supply port. El conocimiento de la zona de desembarco favorecería la concentración de recursos disponibles y poder expulsar a los invasores de nuevo al mar. A finales del año 1943, Hitler nombró a Erwin Rommel al mando de las defensas de la Guerra del Atlántico. Este líder con talento no tardó en hacer mejoras. Tenía 42 divisiones armadas a su disposición en el oeste, suficientes para repeler el ataque más fuerte en caso de conocerse el lugar exacto del desembarco. Sin embargo, esto no se sabía. Rommel se vio obligado a expandir sus tropas y armamento desde el punto norte de Holanda hasta la península de Cherbourg. El lugar más codiciado para el desembarco era el paso de Calais, debido a su proximidad con Inglaterra. Para ello, los aliados necesitaban tomar puertos, posiblemente Boulogne, Calais o Dunkerque. Considerando esto, un ataque arrollador por el estrecho de Dover era el escenario más lógico para una invasión. Los planificadores aliados razonaron que estas eran las expectativas de su enemigo, que acrecentaron al mismo tiempo que mantenían el secreto de sus verdaderas intenciones. El primer paso era el subterfugio de enviar información de las fuerzas, así como emprender otras actividades que confirmarían el paso de Calais como el sitio de invasión. Los planes de decepción fueron conducidos bajo el nombre de Fortitude. La misión de Fortitude North era la de hacer creer a los alemanes que las fuerzas aliadas se estaban reuniendo en Escocia para invadir Noruega. Había de este modo expectativas de que se mantuvieran varias divisiones armadas desplegadas en aquel país. Fortitude South era la principal estratagema. La misión era la de convencer al enemigo de que el desembarco tendría lugar en Paso de Calais. Había varias iniciativas bajo Fortitude, y todas ellas estaban cuidadosamente coordinadas. La principal organización implicada en los planes de decepción de Overlord era Air Force, bajo el mando del teniente coronel David Strangeways. El objetivo de cualquier plan de decepción era no solo hacer creer algo al enemigo, sino que actuara. Esa es la base de todo engaño. El modo de hacerlo tenía lugar de la siguiente forma. Mediante la introducción de fragmentos de información en pequeñas dosis, y no a lo grande, en el sistema de inteligencia de la Armada. Habitualmente se llevaba a cabo la selección de una historia de unas 5 líneas y se colaban los citados trozos de información a través de ellas. De esta forma, a medida que se recibían, eran captados. El trozo en sí era indiferente. Estos fragmentos coincidían. Entonces, todo lo que se hacía desde Londres encajaba con esa historia. Mientras se mantenían los bombardeos en las zonas de defensa desde los Países Bajos hasta Bretaña, las fuerzas aliadas daban mucha importancia a los de los alrededores del Paso de Calais. También se planeaba la destrucción de radares costeros. Los aviones de reconocimiento fotografiaban regularmente 300 millas de zona costera, aunque el mayor interés fue puesto en la zona que iba desde Dunkerque a Boulogne.
A pesar de que la mayoría de los servicios de reconocimiento de la Luftwaffe del sur de Inglaterra fueron interceptados, algunos evadieron los aviones de caza de la RAF sobre Kent, que regresaron con la prueba de un desarrollo de aviones en campos de aterrizaje y de enormes campos militares. Muchas de estas instalaciones eran falsas, y del mismo modo lo eran las armas, los tanques y los vehículos. La Dunbar Rubber Company se dedicó a la tarea de fabricar tanques y vehículos falsos. Los tanques se inflaban para ser expuestos y una vez desinflados podían ser movidos fácilmente a otro lugar. El modelo utilizado era el tanque americano Sherman, de modo que era difícil la distinción entre el verdadero y el falso a 100 yardas. Los tanques se adquirían de tal forma que todo lo que había que hacer era inflarlos. Disponían de una gran cámara que se hinchaba con una bomba. Dicha cámara se introducía en el tanque y se inflaba como si se tratara de una salchicha gigante, de la que luego surgían las esquinas. Se decidió que dispondría de un falso cañón de 75 milímetros. Constaba de dos partes: el cuerpo principal del tanque y la torrecilla que se añadía al cuerpo. Estos tanques podían ser levantados fácilmente por 4 hombres y creo que un camión podía llevar de 30 a 35 tanques. Una patrulla de tanques consistía normalmente en 6 tanques extendidos a lo largo del terreno. No eran necesarios 25, 30 o 40 tanques, ya que suscitaría la sospecha. Tal amalgama de tanques no hubiera sido otra cosa que una gran diana. El falso tanque Sherman se mostraba de una sola pieza. Nos resultaba sencillísimo levantarlo para llevar a cabo cualquier operación sobre el terreno. Si la memoria no me falla, constaba de una estructura dividida en 4 compartimentos y no quedaba más remedio que inflarlo en 4 secciones distintas, ya que si se hacía de una vez, en ocasiones, uno tenía la sensación de que se vendría abajo. Hinchándolo por partes, el tanque se sostenía bien y sin duda alguna podía pasar por uno de verdad. Esto es un escuadrón de tanques en puerto. Hay un bosque aquí y aquí. El camino de entrada está aquí. Y estos trazos muestran cómo van hacia el puerto. El escuadrón estaría aquí. Y el camión instalador aquí. Todos estos tanques son de goma. Una de las cosas que descubrimos al cabo del tiempo era que, a pesar de que los tanques estaban cuidadosamente pintados, la sombra no es la misma que la de uno de verdad. Si el sol estaba allí, debería haber una sombra detrás del tanque, cosa que no sucede con los tanques de goma. Por lo tanto, las sombras tenían que ser pintadas. En caso de moverse el sol, se debía cambiar el tanque de posición para mantener la sombra. Todos estos eran vehículos hinchables, excepto los de una unidad que se camufló como parte de estos. Lo mejor de todo era que usábamos nuestros vehículos para avanzar en cualquier dirección. Derecha, izquierda, arriba, abajo, dejando las huellas de los vehículos. Se reunieron falsas balsas en muchos de los estuarios del sur y sudoeste durante la oscuridad, y durante el día permanecían atadas con una cuerda en el agua. Eran conocidas como los Big Box. Eran balsas del tamaño de una piscina que flotaban sobre bidones de petróleo. Eran demasiado delicados para construir un andamiaje. Se atornillaba y todo se hacía siguiendo el mismo patrón o modelo. La parte exterior tenía una capa de pintura, la cual coincidía con una balsa de aterrizaje. Y encima
colocamos una cabina. En una ocasión iba en coche por Bathurst Hard y vi cosas flotando en el río. Y honestamente, no podía distinguirlos a media milla de distancia. El mayor problema era la seguridad. Nadie debía saber lo que estábamos haciendo. La estratagema consistía en persuadir a los alemanes de que estábamos trayendo tropas desde Cornwall hasta Sussex. No solo había maquetas, sino verdaderos campos de aviación con aviones, tropas y tanques reales. Había una concentración de tráfico de radio en el sudeste de Inglaterra. Había 7 camiones. Un típico ejercicio o un trabajo podía ser el uso de un camión o 4 o 5 o los que se necesitaran. Cada camión dispondría de carretes de grabaciones. Los operadores tendrían guiones minutados también. Y un camión, en su momento, empezaría a transmitir. Terminada esta, se detendría y otra emisora enviaría su respuesta. Había 2 carretes de película pegados a la máquina, con un alambre muy fino, algo así como de algodón. En la instrucción que recibimos, nos dijeron que eran altamente magnetizados y que podían grabar códigos Morse por medio de un sistema de pitido. La información que se transmitía era la normal. Podía ser la solicitud de refuerzos, suministros de munición, cualquier cosa. Si el alambre se rompía y conseguíamos recuperar los 2 extremos rotos, entonces hacíamos un determinado nudo marinero. Creo que era el que desde su centro se podía estirar así. Dicho nudo se fundía con un cigarrillo. Se soplaba para enfriarlo, se cortaban los extremos y a continuar. La respuesta podía venir de uno u otro vehículo, ya que había una estación central que dirigía a las otras estaciones. De este modo, a una transmisión le podía seguir otra, o una respuesta entre estaciones centrales. El tráfico fluiría formando una red, emitiendo el tipo de transmisiones esperadas en el tipo de unidades que ellas representaban. Este era, básicamente, el tipo de información que los altos mandos nos demandaban. Si se trataba de artillería, los oficiales que manejaban los tanques necesitaban mantener la comunicación ininterrumpidamente. Así trabajábamos. Tuvimos que variar el tono y el volumen. Si mi vehículo estaba aquí y al que yo emitía estaba al otro lado del campo, teníamos que hacer creer al enemigo que estábamos a millas de distancia. Por lo tanto, tuvimos que variar el volumen para ser fieles a lo que el guión nos indicaba. Trabajaban 6 camiones y cada uno no sabía lo que el otro estaba haciendo, porque era secreto. Al mismo tiempo que estos complicados engaños intentaban dar la impresión de que se estaba fraguando un cúmulo de fuerzas en Kent y Essex, la manera en la que éstas eran dirigidas sugería que los preparativos estaban todavía en su inicio y que el plan de invasión no sucedería hasta finales del verano de 1944. Un elemento importante de Fortitude era el uso de agentes enemigos, que habían sido instruidos y trabajaban para la causa aliada. Estaban bien preparados para informar a sus superiores de que la situación eran las concentraciones de tropas en Kent y Essex. Quizás el elemento de más éxito de Fortitude
fue el consejo de agente Carboll, interventor alemán, poco después de la invasión de Normandía, que dijo que esta era una distracción a gran escala y que la invasión principal tendría lugar en el paso de Calais. Fue esta idea la que se creyó y durante 2 semanas Hitler mantuvo varias divisiones en aquella zona. Ultra fue de gran ayuda en el éxito de Fortitude. Las comunicaciones alemanas se descifraban regularmente en Bletchley Park. Teníamos una sección especial establecida para revisar todas las comunicaciones alemanas, para cualquier cosa que pudiera tener relación con el programa de decepción. Y fue en Bletchley Park donde se comprobó el éxito del programa de decepción. Ellos sabían que iba a haber desembarco. Nada podría cambiar eso. Fortitude les hizo pensar que los desembarcos tendrían lugar en cualquier sitio entre Calais y Burdeos. Pero finalmente lo redujeron a un espacio entre la península de Cherburgo y Cotentin y Calais. Pero siempre mantuvieron la idea de que todo esto tendría lugar tras el desembarco del paso de Calais. Y esto era así porque una de las partes del programa de decepción consistía en hacer creer a los alemanes que había 80 divisiones en Inglaterra, más del doble de lo que teníamos. Entonces, si mandábamos 20, podrían pensar que quedaban 60, y eso les mantenía en duda hasta incluso después del desembarco. Bletchley Park era una instalación secreta situada en una mansión lejana. De forma parecida, muchas centrales secretas de organizaciones dirigidas a la invasión de Normandía se establecieron en mansiones. El comandante naval de los aliados en la invasión de Normandía, Operación Neptuno, estableció la sede central en Sutter House, cerca de Portsmouth. Esta fue también la sede del general Montgomery, comandante de las fuerzas de desembarco. Fue aquí donde el general Eisenhower hizo frente a los retrasos debidos al mal tiempo y tomó de inmediato la decisión de lanzar la invasión. Existían secretos enemigos que solo podían obtenerse por medio de operaciones clandestinas a lo largo de la costa de Francia. Los comandos británicos aterrizaban en las playas, trayendo consigo detalles de las mismas. Se hicieron réplicas en la costa oeste de Inglaterra para que los equipos ingenieros practicasen con ellos. En el bando contrario, Rommel y sus consejeros y asesores intentaban ocultar la fuerza de sus formaciones armadas. Sin embargo, esta tarea fue llevada con dificultad debido a la hostilidad de la población francesa, cuyos movimientos clandestinos mandaban información de manera regular a Inglaterra. Los alemanes identificaron algunas de estas cédulas underground y permitieron su funcionamiento alimentándolas con falsa información. Aún así, había límites acerca de lo que podían hacer los alemanes en esta dirección. Las medidas de engaño eran a su vez una parte importante de la operación de invasión. En un intento de hacer creer al enemigo que las invasiones tendrían lugar en el paso de Calais, en la noche del 5 de junio, se produjeron las operaciones Glimmer y Taxable, donde había 2 fuerzas invasoras falsas. En el mar, una pequeña flotilla de embarcaciones simularon ser una flota de invasión a través de falsas señales de sonido y radar. En el aire, las fuerzas de la RAF y USAF utilizaron un mecanismo de transmisión de nombre Namroll, simulando una riada de cientos de aviones desde Inglaterra a las falsas zonas de invasión. Otro plan de decepción fue la Operación Titanic, que consistía en unidades de paracaidistas del SAS que simulaban la caída de una gran fuerza aérea en áreas elegidas lejos de la zona de Normandía. Eran ayudados por Paradox, que eran muñecos paracaidistas que caían en números pares desde el avión. Cada uno estaba provisto de un explosivo que detonaba al tocar el suelo. Los miembros del SAS tenían pequeños gramófonos a través de los que emitían voces y sonidos de guerra. Asimismo, utilizaban otras acciones que simulaban los sonidos de guerra.
Los muñecos paracaidistas eran conocidos como los Ruperts, del tamaño de un tercio de un hombre. Estos fueron muy efectivos. Para mejorar las probabilidades de éxito, los aliados produjeron una amplia gama de equipamiento secreto que oscilaba entre lo simple y barato y lo complejo y caro. Los primeros paracaidistas necesitaban algún modo de distinguir a un compañero de un enemigo en la oscuridad. Cada soldado americano fue provisto de un metal que hacía clic. Un clic que respondía a 2 clics correspondía a un compañero. Los paracaidistas ingleses tenían un bloque de baquelita que consistía en un silbato de plástico que sonaba como la llamada de un pato. Una de las lecciones aprendidas en el desastre de la Operación D en 1942 fue la necesidad de pasar el armamento invasor por los obstáculos de defensa y lejos de la playa de desembarco lo antes posible. Se requería armamento especializado, lo que dio paso a la llamada del comandante retirado Sir Percy Hoover, conocido por su capacidad inventiva. Se le dio el mando de la División Armada 73 y en poco tiempo su equipo fabricó una familia de armamento especializado en desembarcos marítimos. Para despejar las sendas de las playas, se añadían 2 vigas al tanque Sherman. Estas se extendían en la parte delantera y servían de soporte a las cadenas. En la operación, una cadena explotaba las minas sin impedir el avance del tanque. Esta idea fue adoptada en modelos más antiguos de tanques y perfeccionada en el tanque Sherman, que una vez modificado, pasó a llamarse Cangrejo. El Cangrejo se desarrolló porque podíamos retener las torrecillas de los cañones con un cañón de 75 milímetros y un Browning 300. Sin embargo, finalmente tuvimos que deshacernos del Browning por su escasa operatividad. Había una dotación de 5. El comandante, el artillero, el el operador de radio cargador, el conductor y el copiloto. El copiloto, en un principio, disparaba al cañón delantero, pero en realidad no podía hacer más que pasar la munición hacia la torrecilla del cañón. Yo era comandante de tanque y de tropa. Tenía 5 tanques en la tropa, que era más de lo habitual. Inicialmente practicaban con los vehículos de asalto en East Anglia, donde existían réplicas exactas del muro atlántico. Un muro gigante, los búnkers de cemento, los campos de minas, los alambres. Para todo lo cual, yo diría que el Cangrejo estaba bien preparado, por los cortadores que llevaba, que eran muy útiles. Ahora bien, las cadenas se abrían paso en una senda de 9 pies de ancho. Y esto no era suficiente para que otro tanque pudiera pasar. Había al menos 2 o 3 tanques Sherman en un banco de arena, a la izquierda o a la derecha del que iba delante. El conductor colocaba las ruedas más cercanas de la vía en la parte opuesta del tanque que iba delante. Pero la idea de viajar a 1,5 millas de velocidad por un campo de minas que está colocado allí precisamente para que un antitanque enemigo pueda dar en la diana no era algo especialmente agradable. Las bases en Inglaterra se mantenían en secreto. En East Anglia, por ejemplo, la población civil se mandó fuera de esta zona de entrenamiento. Nosotros estábamos dentro. Había guardias para que nadie pudiera entrar. Cuando nos movíamos por las carreteras de la zona con los cangrejos, se tapaban con lonas con solo 2 agujeros, uno para el conductor y otro para el comandante, lo cual no era muy agradable para el resto de la dotación. Además, la parte de delante también había que taparla con otra lona, con lo cual, si faltaba la primera, no se podría ver lo que había debajo. Las cadenas, sobre todo, y los cortadores de alambre. Wide tank traps and even rivers have been crossed with the aid of fascines carried on an aviary-adapted Churchill.
El mayor de los vehículos blindados era el tanque Churchill, aunque ya no era un tanque de primera línea. Consistía en un mecanismo que echaba un montón de leña y esto permitía a los tanques atravesar trincheras profundas y cuarteles. Una rampa desmontable colocada en el Churchill permitía a los vehículos superar terraplenes o diques de mar. Para el terreno húmedo había tanques de bobina. Para los puestos fortificados estaba un variante del Churchill que tenía un tirador de llamas y que llamaron cocodrilo. Esta era un arma muy escondida en el tiempo. Era un tanque Churchill, al que se le añadía el tráiler. El combustible utilizado era lo que luego pasaría a llamarse napalm. En el tanque, al lado del conductor, estaba el disparador de llamas. Cuando pulsaba el detonador, el combustible alcanzaba las 100 yardas y era de consistencia muy viscosa. Cuando alcanzaba un objeto o una persona, se pegaba y ardía durante 2 minutos, que es la duración máxima del combustible. Previa a la entrada en acción, la dotación necesitaba salir, llenar 6 botellas de nitrógeno en el tráiler y esperaba que subiera la presión en el tanque que contiene el combustible. Mediante un mecanismo de seguridad, se acercaba a la diana a la distancia de 100 yardas y la llama salía por la parte delantera. A medida que las fuerzas subían por las playas, los tiradores de llamas se utilizaban en contra de las posiciones armadas de los alemanes. De hecho, creo que a excepción de una acción, se utilizaban para dianas menos convencionales. En Normandía, incendiábamos trincheras, campos, cualquier lugar donde hubiera una posición alemana con artillería antitanque o de repetición. Había otras adaptaciones del Churchill. One sporting a short barrel mortar and various turretless versions in variety of beach recovery guises, with winches, cranes and bulldozer blades to cheat obstacles. Quizás el más ingenioso y sorprendente para el enemigo era el de los tanques que nadaban. Esto se hacía colocando una pantalla alrededor del tanque con la que se podía flotar. Sin embargo, estos tanques eran inestables en aguas bravas y una vez empezaron a hundirse rápidamente. Estos tanques eran conocidos como los D-Day. La dotación tenía que aprender a utilizar equipos de escapada como suministros de tripulación en submarinos. DD crews had to be trained to use Davis escape equipment as supplied to submarine crews. A pesar del mal tiempo y las aguas bravas en el día D, los tanques DD jugaron un papel importante dando armas y apoyo durante los primeros desembarcos. Había muchas otras piezas de equipamiento secreto que ayudaron a la invasión y a la labor que le sucedía. Horas después de establecer el puesto de mando, empezaron las construcciones sobre las tierras de desembarco, en donde los aviones operaban sobre la zona de batalla. Para evitar el polvo, había una máquina especial conocida como el Sand Licker. El combustible y el petróleo eran el elemento vital de los ejércitos y fuerzas de los aliados que desembarcaron en el continente y eran la base de un secreto bien guardado. El cover name era Pluto o Pipelines Under the Ocean.
y el objetivo era llevar el combustible al exterior. Había dos desarrollos paralelos en caso de que uno fallara. Tuberías flexibles Hayes estaban basadas en el proceso utilizado para hacer cables eléctricos para submarinos. La tubería de plomo que formaba el núcleo estaba blindada, primero con papel bituminoso y esparadrapo y 4 capas de cintas de acero, cada uno colocado de forma separada. Después, cuerda y cables de acero, finalmente una capa exterior. Los cables se enrollaban en los agujeros de las embarcaciones utilizados para guardar mercancías. Los aparatos utilizados para colocar las tuberías eran similares a aquellos usados para los cables eléctricos. Tal y como yo recuerdo toda aquella época, el procedimiento que seguíamos era más o menos el siguiente. El cable que se usaba por aquel entonces para los submarinos se acostumbraba a atar al final de cada tubería y a continuación un torno de grandes dimensiones se encargaba de tirar del cable. Se decidió que lo mejor era enrollar el cable alrededor del torno con un bidón de 9 pies. El bidón empujaba el cable hacia el agua. Estamos hablando de una velocidad que en aquella época alcanzaba los 2 nudos. Por lo tanto, todo este proceso de manejo del cable en el barco supuso llevar a cabo una operación que parecía no tener fin. De hecho, fue una operación continua durante las 22 millas del trayecto. Conviene no olvidar que por aquel entonces manejábamos tuberías que se encontraban en fase experimental. Nosotros pedíamos aviones que sobrevolaran nuestra zona para localizar posibles fugas de combustible, masas de combustible que nos delataran. Sin embargo, nunca tuvimos goteras. Fue un éxito. Los barcos fueron reconvertidos en mercancías, enormes cargueros de 10.000 toneladas. Eran 2 y fueron conocidos con los nombres de Atimus Latina y Atimus Ridley. Se reunieron en Oxford en 1555. El arzobispo Latina le dijo al arzobispo Ridley: con la bendición de Dios, encenderemos desde este día una antorcha tal que por la gracia de Dios nunca será extinguida. Este era obviamente el objetivo de Pluto. Un apodo que hizo historia en el continente. Esta cita estaba en una placa en ambos barcos. El segundo tipo de tubería desarrollada por Pluto utilizaba tuberías de acero ligero de 2 o 3 pulgadas de diámetro con paredes de un ancho de 1/4 de pulgada. Después se colocaban en hauling racks. La tubería era suficientemente flexible para enrollarse en un tubo de acero flotante que semejaba un rollo de algodón enorme. Este montaje se conoció como el acertijo interrogante. Una tubería de 70 millas de largo podía enrollarse alrededor del bidón y en total el montaje pesaba alrededor de 100 toneladas. Llevado por un remolcador, el bidón daba vueltas mientras se desplegaba la tubería. Se construyó con enormes carriles que giraban eficientemente.
La otra tubería de acero llevaba agua, ya que se pensaba en la posibilidad de agua envenenada o contaminada, falta de agua o por lo que fuera. Eran tuberías de agua fresca. Las llamábamos carretes, bobinas de algodón, grandes carretes. Se instalaron las estaciones secretas del bombeo en las costas de la isla de White y se ocultaron en un bogus, una casa de golf, una tienda de helados y un hotel. La segunda estación de bombeo se instaló en un centro de turismo de verano bombardeado en las cercanías. Otra compleja estación de bombeo fue construida en Dungeness, utilizando casas y bungalows para el camuflaje. El proyecto Bambi necesitaba 4 líneas de tuberías de la isla de White a Normandía, y que fueran operativas durante 18 días después del día D. Los alemanes no sabían cuál de nuestros ejercicios iba a ser el verdadero. Semanas antes del día D, cientos de barcos bajaban el río y llegaban al canal y de vuelta. Este ejercicio confundía a los alemanes. Pero el día de la operación fue real. El cielo estaba cubierto de aviones y el mar lleno de barcos. Al final íbamos a conseguirlo. Era una buena sensación el saber que podíamos hacer algo. Sin embargo, hubo retrasos. A la hora de bombear Sherbrooke, se encontraron 2 líneas defectuosas y las otras 2 se rompieron cuando se les aplicaba presión. Algunas se hacían en América y era motivo de celebración cuando se cargaba uno de los barcos Liberty. Había champán y discursos. Sin embargo, cuando salió el barco se rompió la popa. Mientras, el proyecto Tómbola consistía en 3.000 pies de líneas de tuberías. Estaba siendo un éxito. Dumbo, la segunda, Plutorod, fue colocada desde Dungeness hasta Boulogne y empezó a ser operativo en diciembre de 1944. Dumbo tenía 11 líneas por las que se bombardeaban 3.000 toneladas de petróleo cada día y fue un éxito de operación. Nuestra dotación confiaba tras la guerra en volver a Irlanda a bombear una Guinness. Pero no lo hicimos. Los tanques requerían combustible y munición. Para la provisión de estos y otros requerimientos logísticos de una armada invasora que aumentaba en fuerza, se requerían sustanciosas facilidades. Los alemanes, conscientes de esto, habían fortificado los puertos más importantes del canal, sabiendo que sin un puerto los aliados no podrían sustentar su fuerza. Por lo tanto, el secreto de mayor envergadura fue el del puerto transportable que fue montado frente a la costa de Normandía. Se diseñó para que durara los 3 meses de verano, pero medio siglo después, sus enormes componentes permanecen y son las reliquias más importantes de la invasión de Normandía. Detrás del Melville se sostuvo el trabajo en un puerto prefabricado capaz de sujetar 12.000 toneladas de carga y al que llegaban 2.500.000 vehículos diarios. Este trabajo había empezado en Inglaterra poco menos que un año antes del desembarco de Normandía.
La función esencial del puerto era la de suministrar aguas calmadas alrededor de los cayos. Las olas del mar serían apagadas primero por filas de buques y barcos viejos. En las dos zonas del puerto, unos 150 barriles vacíos, cada uno hecho de acero y hormigón, serían remolcados por el canal y sumergidos para formar un rompeolas. Los muelles que estaban dentro del anillo flotaban con la marea. Se colocó un Mulberry en Saint-Barret-sur-Mer y el otro en Arromanches. El plan era que ambos puertos serían montados y puestos en operación 2 semanas después del día D. La construcción, transporte y montaje de estos puertos fue una ardua tarea. Se utilizaron más de 1.500.000 toneladas de hormigón y acero y 40.000 obreros. Los gigantes caissons de hormigón se construyeron en 2 tamaños y pesaban 110 y 70 toneladas cada uno. Eran en efecto grandes cajas de hormigón que se hundían llenándolas de agua. Se fabricaron con el simple pero efectivo propósito de excavar un hoyo con dimensiones parecidas a las de un estuario. Se construyó un gran hoyo. Tan pronto como el caisson era terminado, se excavaba el suelo entre el hoyo y el agua para que flotara. Posteriormente se hundía en lugares donde simulara la extensión de un puerto en caso de ser visto por un avión de reconocimiento enemigo. El caisson emergía cuando se había bombeado hasta secarse y ya estaba preparado para ser remolcado a Normandía. La mayoría de ellos, bajo el código Fénix, se construyó alrededor de estuarios de la costa este. Los cargueros enemigos, bajo el apodo Gooseberry, partieron de Poole en Inglaterra en la tarde del día D y fueron hundidos en 5 sitios a lo largo de las playas de invasión. Las flotas alineadas en cruz, los bombardoons, de 150 pies de largo cada uno, y desplazando 2.000 metros cúbicos de agua, fueron posicionados al oeste de cada extremo para formar aproximadamente un rompeolas de 3/4 de milla de largo. Los primeros Phoenix Caissons fueron sacados al día siguiente. Cuando estos llegaron a Normandía, fueron hundidos en arco alrededor de los 2 extremos y aquellos con armas antiaéreas fueron rápidamente equipados. Una de las órdenes más extraordinarias de la invasión de Normandía fue la que se refiere a un extraño trozo de hormigón. Después de que fuéramos a Dungeness, trabajamos en Selseyville, cerca de Portsmouth, preparando todo. Y tuvimos que comprobar todos los Phoenix. Asegurar el que hubiera una caja de herramientas en cada uno. Suministro de alimentos en caso de emergencia, etc. Solo había 2 galones de agua potable. Había gran cantidad de barcos entre Portsmouth y la isla de Wight. Casi se podía atravesar andando. La gente se estaba impacientando porque no se daba la orden de partida y había que esperar durante mucho tiempo. Lógicamente, no sabíamos cuál iba a ser el día D. Sin embargo, cuando vimos objetos sobrevolándonos, cientos de aviones, nos dimos cuenta de que algo estaba pasando. Y allí fuimos con nuestros Phoenix. Tardamos mucho tiempo, ya que estos caissons eran enormes. Creo que pesaban algo así como 6 o 7 toneladas. Eran de 60 pies de ancho, al igual que de alto. 200 pies de largo y la parte delantera era plana. 3 nudos era lo máximo que podían alcanzar. Nos llevó ese día entero, la noche y parte del día siguiente hasta llegar. 2 de ellos fueron destinados a botes de emergencia con torpedos. Noté que en la oscuridad, los botes con iluminación adicional fueron hinchados y usados obviamente por uno de los barcos para iluminar el mar en los sitios donde sospechaban que estarían los botes de emergencia.
A bordo del Fénix había un marinero a cargo, 2 más y uno especializado. También había 2 soldados que en realidad eran pasajeros. ¿Creía usted que realmente llegarían a Arromanches? En ocasiones dudaba, para serle sincero. En especial hubo una ocasión en la que el Fénix se hundió durante una tormenta. Se rompió una de las paredes debido a una enorme grieta por donde pasaba el agua. Teníamos una bomba a bordo que funcionaba con gasolina. Aunque esto fue inútil. En cada lado del Fénix había un bloque de hormigón que nunca se utilizaba. Decidí soltar uno de estos para aligerar el peso, porque aquello parecía la Torre de Pisa. Como yo estaba al mando, bajé. El Fénix estaba torcido. Con mis pies en el agua y ayudado por mis compañeros, cortamos el bloque, aunque no sirvió de mucho. De modo que subí y ordené: subíos al remolque, por Dios. Nos estamos hundiendo. Y el remolcador nos llevó. Llegamos a tiempo y con todo en su sitio. Yo estaba satisfecho, como digo. Estábamos a 60 pies de altura, sobre un trozo de hormigón y sin protección alguna en caso de ser golpeados. Aquello se sumergiría como una roca. Como yo era un marinero capacitado, y en ese Fénix yo era el capitán, este puesto era algo que me sentaba extraordinariamente bien. Las secciones de carreteras flotantes para las cabezas de muelle también llegaban. Unidos por cables de aceros, formaban carreteras flotantes de 480 pies de largo. Entonces las cabezas de muelle rectangulares, que tenían cada una, eran bajadas al fondo del mar para asegurar su posición. Aunque la cabeza de muelle subía y bajaba con la marea, estos tornos de motor diésel apretaban los cables para pasar más peso cuando hacía mal tiempo. El 14 de junio, solo 8 días después del desembarco inicial, se utilizó el primer muelle en Mulberry A. El tiempo empeoraba y habría de convertirse en un vendaval llegado el 19. Algo nunca visto en esta época del año. Fue de tal magnitud que Mulberry A fue rechazado. 20 de los 31 caissons sufrieron daños irreparables. Los muelles fueron barridos, al igual que otras instalaciones flotantes. El Mulberry B en Arromanches no sufrió tantos daños. A pesar de que hubo daños en las secciones flotantes, el Fénix y Gooseberry, rompeolas, aguantaron. Se decidió abandonar Mulberry A como puerto y concentrar todos los esfuerzos en Arromanches. Había 7 cabezas de muelle flotantes unidas por 2 carreteras flotantes. Algunas secciones de la calzada parecían telescopios y se podían extender y reducir su longitud dependiendo de la marea. También había 2 muelles especiales con 2 cabezas de muelle. El muelle más corto al oeste de los muelles principales se encargó de las entradas de barcos, de modo que la entrada principal no sufriría daños en caso de sufrir una acción enemiga o una explosión. El otro muelle al este se construyó para el reparto del LST.
Los barcos LST llevaban vehículos, tanques y remolques pesados. Las dos puertas de las embarcaciones se abrían y los vehículos descendían de una rampa para salir. Fueron diseñados para los repartos en las playas y las descargas normalmente se retrasaban debido a la marea. El muelle LST permitía normalmente que la descarga se hiciera en 1 hora, en contraste con las operaciones costeras, en donde se hacía de 3 a 9. Añadido a los muelles, se había habilitado un servicio de ferries a los barcos pequeños, algo que se había desarrollado a lo largo de los últimos 3 años. Era el vehículo conocido como Pato, que cumplía una función importante en el transporte desde barco hasta la costa. A pesar de su aspecto poco estético, el Pato era bastante manejable tanto en agua como en tierra. A medida que cada instalación en Arromanches se iba haciendo operativa, lo que entraba iba creciendo y llegado el final de julio alcanzaba las 136.000 toneladas semanales. En su punto álgido, más de 15.000 personas ocupaban Mulberry. A finales de otoño, los aliados habían capturado y puesto en operación suficientes puertos en el canal como para prescindir de Mulberry. Las últimas cargas fueron descargadas en noviembre. Por entonces habían pasado unas 250.000 tropas y 40.000 vehículos. Our armies drove through Caen and on to Falaise, over the Seine, over the Somme, through Lille and into Belgium, on through Brussels and into Holland, to the frontiers of Germany, and on towards Berlin. Es difícil valorar hasta qué punto los secretos del día D, en sus diversas manifestaciones, contribuyeron al éxito de la campaña de Normandía. Sin embargo, algo es seguro, y eso es su significativa contribución. Fue relevante la asistencia de los aliados en el establecimiento y mantenimiento de un puesto de mando, y relevante porque ayudó a evitar el alto potencial de víctimas que llevaba una empresa de esa magnitud. Fue eficaz, ahorró muchos días de batalla, salvó muchas vidas. Estoy satisfecho de haber estado involucrado. A pesar de lo que habíamos hecho y de pensar que esto era un juego tonto, se resolvió el problema, siendo algo gracias a lo cual salvamos muchas vidas. ¿Cree que salvó vidas? Oh, sí, muchas vidas, en ambos bandos. Es algo que me alegra. ¿Por qué dice eso? No creo que la guerra consista solo en matar. Es ir ganando terreno, objetivos. No solo consiste en matar. No creo que esto tenga sentido. Claro que tiene que haber muertes en una guerra. Pero es mucho mejor capturar toda una fuerza que matarla. Eso creo yo. ¿Y el farol puede ayudar? Sí, pero no es un farol. Es alimentar la inteligencia armada. Depende de ella. Tiene que ser lo suficientemente prudente como para aceptarlo.